Dicen sus admiradores que Belgrano no es un barrio de Buenos Aires, sino un país. En Belgrano abundan los bellos rincones, también las leyendas e historias secretas. Una de ellas cuenta que en la esquina de Sucre y Cuba había un lugar donde se rendía culto al coraje y a la muerte. Era un santuario de los duelos. La historia de ese lugar, la Casa del Ángel, cruza a un personaje pintoresco, Carlos del Case, con una escritora, Beatriz Guido, que llevó a la literatura ese misterio belgraniano. Beatriz Guido, nacida en 1922 en Rosario, era hija de Ángel Guido, uno de los más importantes arquitectos argentinos, autor del monumento a la bandera de Rosario. Su madre era Berta Eirin, actriz uruguaya, admirada por Amado Nervo y Rubén Darío, quien dejó la escena al casarse. En 1951, Ernesto Sábato, en una reunión social en Buenos Aires, presentó a dos jóvenes brillantes. Ella era Beatriz Guido, morena y muy hermosa, con aficiones intelectuales. Él era un muchacho alto, serio, de anteojos oscuros, llamado Leopoldo Torre Nilsson, hijo y sobrino de cineastas. Leopoldo, a quien todos llamaban Babsi, se movía en la industria del cine, donde estaba iniciando una prometedora carrera de director. Y era una persona muy especial, con un carácter muy extrovertido, se hacía querer enseguida por la gente, era muy sociable. Torre Nilsson era el opuesto, era un hombre muy callado, que generaba un poco de intimidación, con unos anteojos, era miope, usaba unos vidrios muy gruesos, eran totalmente lo opuesto, y los dos funcionaban de una manera extraordinaria. Vos pensás que lograron trascender, lograron que el cine argentino trascendiera afuera, han ganado premios internacionales importantísimos. Beatriz Guido era uno de los personajes más significativos para el cine argentino, forma parte de su historia más notable. Ella era la esposa de tal vez el director más emblemático que tiene el cine argentino, sobre todo desde un punto de vista de su comparación con el cine actual. Torre Nilsson encabezó o inspiró toda una generación cinematográfica a la cual, por otra parte, yo pertenecí, y su obra estuvo fundamentalmente apoyada sobre la literatura de su mujer, Beatriz Guido, con quien recorrió el mundo, y yo creo que Torre Nilsson contó en ella con un colaborador que va más allá de lo estrictamente profesional, para convertirse en un promotor del prestigio de su marido. Ambos estaban casados, pero trabaron una intensa relación basada en proyectos y coincidencias de vida. Beatriz y Babsi se enamoraron. Un tiempo después, los matrimonios de uno y otra se deshicieron y unieron sus vidas. Su pareja fue uno de los centros de la vida cultural argentina. Solo la temprana muerte de Torre Nilsson la disolvió. La pareja era una pareja que se complementaba de un modo realmente extraordinario. Los dos tenían una misma visión del mundo, una visión de un mundo burgués y descarnado, que ella narra en sus novelas y que él transmite en sus películas. Casi todas sus películas tienen una descripción muy minuciosa de ese mundo pequeño burgués que es tan característico de la sociedad argentina, y es un mundo que en realidad llamó mucho la atención, porque además es un mundo un poco compartido por personas y por monstruos. Ella le escribía normalmente los guiones de sus películas, o él hizo muchas películas basadas en textos de Beatriz. La Casa del Ángel es una novela de Beatriz Guido que filmó Torre Nilsson, y también filmó muchos otros libros de Beatriz Guido, La Caída, Fin de Fiesta, etc. Eran como una dupla, ¿no?, para la vida
y para el trabajo también. La novela de Beatriz Guido, La Casa del Ángel, tuvo un origen fortuito. La editorial MC convocó en 1954 un concurso de novelas inéditas. Beatriz escribió con velocidad una historia. Ella era de Rosario y el padre siempre la apañó mucho a Beatriz y la estimuló en todo lo creativo. Y bueno, ella había publicado un libro de cuentos que después nunca reeditó, que le había pagado el padre la edición. En el año 55 se entera por su primer marido, ella estaba casada cuando conoció a Torre Nilsson, se entera de que salía por primera vez el premio MC, se iba a dar por primera vez el premio MC. Y ella tenía un cuento escrito sobre esta historia de la Casa del Ángel y decide rápidamente hacer una novela para presentarla al concurso, que gana. Beatriz tenía una virtud inolvidable de narración, e incluso de exageración. Alguna vez yo dije de ella que mentía la verdad, porque las cosas más increíbles que ella contaba, uno finalmente descubría que se habían convertido en verdaderas, aunque no lo eran en el momento de contarla. La novela ganó el premio MC, después Beatriz viaja al Festival de Cannes con las latas de la película y así logra meter la película en el Festival de Cannes, pero también lleva su libro y consigue que el libro sea traducido a un montón de idiomas y se edite en muchos países. Paralelamente, la carrera de ella literaria como escritora se potencia por el cine de Nilsson. Uno alimenta al otro, entonces ella paralelamente también crece mucho como escritora y consigue un lugar que era muy difícil para un escritor que no le filman las películas conseguir, un lugar internacional, ¿no? Durante su infancia había escuchado hablar de Carlos del Case y de la Casa de los Duelos. Allí situó su novela, imaginando una trama ficcional que exponía su particular visión de la iniciación sexual femenina inserta en un mundo de machismo y decadencia social. La casa había pertenecido a Del Case, a la familia Del Case. Del Case había sido un diputado que además era boxeador y se decía que en esa casa se habían batido a duelo infinidad de personalidades, Jorge Newbery entre ellas. Y la fantasía es que por la puerta del fondo sacaban después los cadáveres, ¿no?, de los duelos. Con esto Beatriz imagina esta historia de la Casa del Ángel. La protagonista, Ana Castro se llamaba, es una chica, hija de un diputado, donde se hacían grandes reuniones ahí en su casa, reuniones políticas, y conoce a un correligionario del padre que se bate a duelo, pero la noche antes de batirse a duelo, ella, que queda medio fascinada con este personaje, entra al cuarto de él y él la viola. La Casa del Ángel es una novela inspirada en un mundo muy aburguesado, además es una historia un poco siniestra de un costado de la sociedad argentina, y fue tan poderoso esa historia que ella contó, que la historia vistió toda una zona de Buenos Aires, ¿no? La historia transcurría precisamente en lo que se llamaba la Casa del Ángel, que es actualmente una construcción hecha en el barrio de Belgrano. Y era una historia, como todas las historias de Beatriz, llena de exageraciones, llena de belleza literaria y de personajes misteriosos que confluían en una historia de tanto dramatismo. Carlos del Case había nacido en Burdeos, Francia, en 1852. Llegó a la Argentina a los 2 años. Su familia era pobre y pasó privaciones, pero consiguió un título de abogado que fue su pasaporte al mundo de la política, que entonces tenía mucho de aventura y violencia. Del Case fue en 1887 intendente de Belgrano, entonces un pueblo alejado de Buenos Aires. Carlos del Case fue una personalidad de Belgrano muy especial. Carlos del Case en realidad era francés, había nacido en París. Su papá era marmolero y él en un principio siguió este oficio de su padre, es decir, era albañil y marmolero. Y después, como esas personalidades que se hacen a sí mismas,
Fue abogado, fue deportista y fue el último intendente que tuvo Belgrano en 1887 antes de incorporarse como barrio de la capital. Las aguas del Río de la Plata bañaban sus barrancas. Belgrano había llegado a ser durante unos meses de 1880 la capital de la Argentina. Así lo proclamó el caudillo bonaerense Carlos Tejedor. A esa decisión siguió una guerra entre seguidores de Tejedor y fuerzas porteñas que obedecían al presidente Nicolás Avellaneda. Belgrano fue fundado en 1855 y desde ese momento fue creciendo, por supuesto. Pasaron una cantidad de avatares, acá tenían una intendencia muy grande, se fueron haciendo edificios cada vez más importantes, hasta que en el año 1880 la calma de este lugar, que era bastante lejano del centro de la ciudad, era un lugar de quintas, se vio conmocionado porque el gobierno nacional, encabezado por el presidente Nicolás Avellaneda, vino a ubicarse en lo que era en ese momento la Casa Municipal, que es este edificio donde estamos ahora. Esto era la municipalidad y aquí vino el presidente Nicolás Avellaneda a, digamos, a constituir el gobierno nacional. Entonces, al llegar aquí el presidente y los legisladores y sesionar en esta casa en el año 1880 para lograr la federalización de Buenos Aires, entonces, por ser sede de las autoridades, Belgrano pasó a ser la capital de la República. Belgrano, a comienzos del siglo XX, se incorporó a la ciudad de Buenos Aires. Tenía un hipódromo en el Bajo, a la altura de la calle Pampa, que competía con el de Palermo. Ese hipódromo fue escenario en 1894 de un duelo donde el coronel César Sarmiento mató al escritor Lucio B. López, autor de la novela La Gran Aldea. En Belgrano había también un club social prestigioso, el Belgrano Athletic, y una confitería, La Paz, junto a la estación de ferrocarril, donde se tomaba chocolate los domingos con una orquesta de señoritas que amenizaba las veladas. El barrio de Belgrano era bastante importante. Fíjese que en 1881, por ejemplo, el primer teléfono que se ubicó, el teléfono número 1, correspondía a esta casa municipal, aquí, en este lugar. Tenía, en otros lugares de Buenos Aires no lo tenían, y en la plaza de Belgrano estaba rodeada por faroles de gas ya en 1874. Tenía sus aguas corrientes a fin del siglo pasado, del siglo XIX, tenía 2 servicios de diligencia que unían la Plaza de Mayo con el Bajo de Belgrano, tuvo tren, el ferrocarril, llegó a la estación que hoy se conoce como Belgrano C o Belgrano del Bajo, ya la tuvo en 1861, tenía tren. Y en 1876 se inauguró el otro tren que se conoce como Belgrano R, que es el tren a campana. Así que al fin del siglo XIX, Belgrano era un lugar realmente importante. En el año 1888 se incorpora como barrio dentro de la capital. La capital aumenta sus límites y Belgrano es un barrio más. A partir de la epidemia de fiebre amarilla en 1871, el éxodo de pobladores provenientes del centro y del sur de la ciudad incrementó la población de Belgrano. Había pocos extranjeros y pocos conventillos. Los vecinos de Belgrano construían sus viviendas de acuerdo a sus posibilidades.
La personalidad del barrio la completó el arquitecto paisajista Carlos Thays, un francés que se radicó en Buenos Aires, donde fue mucho tiempo director de parques y paseos. Thays diseñó en las barrancas un paseo lleno de encanto. Al igual que en otras zonas de la ciudad, plantó en las veredas de Belgrano jacarandás, tipas, lapachos y otras especies de árboles. Amplios parques encerraban residencias de estilo normando o réplicas de castillos del Rin. Thays fue prácticamente el que hizo todos los jardines, ¿no?, que existían en Buenos Aires. Por ejemplo, es el autor del jardín más hermoso que tenemos en Belgrano, que es el de la Casa de los Larreta, que queda enfrente de nosotros, cruzando la Plaza de Belgrano, en la esquina de Obligado y Juramento. Es una casona muy antigua, que es de los primeros años del siglo XX, y Carlos Thays, que era amigo de Martín Noel y amigo de Enrique Larreta, diseñó ese hermoso jardín que aún se conserva. Ese Belgrano suntuoso convivía con los compadritos y malevos de la orilla, un turbio universo que subsistía a la sombra de los estuds que rodeaban el hipódromo. Proliferaban en el Bajo Belgrano los tugurios y prostíbulos. Allí eran frecuentes los duelos a cuchillos. Carlos del Case se convirtió en un hombre muy rico, además de un político importante. Adquirió un predio en el barrio de Belgrano y construyó una casa de estilo renacentista. Tenía una escalera de ébano labrado y más de 20 dormitorios. Al mirador lo adornaba una figura alada, con una lira, por lo cual el lugar fue conocido como la Casa del Ángel. La casa de Del Case era muy especial, ocupaba casi toda una manzana, era una casa señorial, casi fortificada, la puerta principal estaba por la calle Cuba y tenía una puerta trasera que daba por la calle Arcos, es decir, la otra parte de la manzana. Por la calle Arcos entraban todos sus amigos porque iban directamente al gran salón que tenía, que se usaba como sala de armas, como pedana de esgrima, y ahí se hacían los duelos a espada o a pistola, tan característicos de principios de siglo. Del Case, que compartía la afición de la élite social porteña por los lances de honor, hizo de su mansión un templo de los duelos. Fue un erudito de la práctica, la historia y las reglas del duelo. Fundó el Círculo de la Espina, dedicado al estudio de los duelos, sus códigos y su significado como blasón de la masculinidad. Escribió y publicó con el seudónimo de Carlos María Mendiel un manual para curar heridas provocadas en duelos. En su residencia, que tenía su entrada principal por el número 1919 de la calle Cuba, se realizaron muchos lances. Del Case, a medida que iba aumentando su fortuna, adquirió valiosas obras de arte extranjeras y nacionales. Pero el verdadero corazón de la residencia era su sala de armas. Allí Del Case y sus amigos, entre quienes se contaban Alfredo Palacios, Roque Sáenz Peña, Florencio Parravicini, Hipólito Yrigoyen y Jorge Newbery, perfeccionaban su dominio de la esgrima practicando en su pedana. Él mismo era el maestro de ceremonias y el que registraba los duelos en un libro que desgraciadamente se ha perdido, ¿no? Ahí, bueno, estuvieron personalidades de todo tipo, estuvo desde el general Perón hasta Florencio Parravicini, y estuvo Juan B. Justo, y una cantidad de gente, Mansilla, los Newbery, todos visitaban esa casa, ya que él era un excelente deportista, ¿no es cierto? Y tenía mucha afición por el boxeo, la esgrima y todo tipo de deportes. Los lances de honor se realizaban de madrugada en un claro del parque de la residencia. Estas actividades, aunque secretas, pues el duelo estaba prohibido, eran conocidas por la población de Buenos Aires, lo que alimentó la leyenda. Frente a la mansión de Del Case, en la calle Cuba, vivía uno de los más encarnizados enemigos del duelo, el médico Juan B. Justo, fundador del Partido Socialista Argentino. Los duelistas solían entrar a la sala de armas por una puertita lateral sobre la calle Arcos para eludir las severas miradas de Justo.
Beatriz Guido ambientó en La Casa del Ángel su novela que recibió por unanimidad el premio MC. En ella contaba, situándola en las horas previas a un duelo, la historia de Ana Castro, una adolescente, hija del dueño de la residencia, que es violada por Pablo Medina, uno de los duelistas. Él sobreviviría al lance, pero ambos quedarán marcados por los acontecimientos de aquella noche. El tema, que es el tema constante en las novelas de Beatriz Guido, es el despertar de la sexualidad, la represión sexual ante los tabúes sociales, bueno, todo ese mundo misterioso que ella manejaba muy bien. Entonces esta chica que es violada, a la mañana escucha el duelo desde su cuarto del primer piso, que da una terraza donde está la escultura del ángel, escucha un tiro y después ve que el que había muerto era el otro y su violador seguía vivo. Esa es la historia someramente de La Casa del Ángel, que la filmó al año siguiente Torre Nilsson en el 56 con Elsa Daniel y Lauter Murúa. Yo creo que lo que llama la atención es que es tal vez la primera película que se mete con nuestra sociedad y que trata de bucear en sus miserias, en sus debilidades, en sus grandezas, ¿no? A mí me parece que es una descripción muy profunda de un modo de ser argentino y de un modo de ser que construye una irrealidad que es simplemente fantasía más que verdad, ¿no? La novela hizo conocer a una escritora que tendría una importante presencia durante los siguientes 30 años en la literatura argentina. La obra posterior de Beatriz Guido comprende narraciones como La Caída, Fin de Fiesta, La Mano en la Trampa, Escándalos y Soledades, Rojo sobre Rojo. Varias fueron llevadas al cine por Leopoldo Torre Nilsson. Ese era el mundo de Beatriz Guido. Era un mundo muy especial, muy rodeado de misterio, que Torre Nilsson logra muy bien plasmar en imágenes. Pensemos, La Casa del Ángel fue una película que tuvo un enorme éxito acá en el país y después afuera, pero porque ¿a qué estaba acostumbrada la gente del cine argentino en ese momento? Era el cine de los teléfonos blancos, de las historias ingenuas, y de pronto aparece este cine que habla de nuestros propios tabúes, que nos habla desde otro lado de nosotros mismos, de nuestros miedos, de nuestras represiones. Bueno, causó un fuerte impacto, causó sensación. La Casa del Ángel, la primera colaboración entre ambos, supuso una importante renovación estética en el cine argentino. La asociación artística entre Beatriz Guido y Torre Nilsson sería larga y fecunda. Solo la interrumpió la muerte del director, a los 54 años, en 1978. Beatriz Guido moriría 10 años después. Es prácticamente la salida del cine argentino al mundo, porque esta película obtiene un premio en el Festival de Cannes, uno de los más importantes festivales del mundo, que además no estaban acostumbrados en esa época los festivales a premiar películas argentinas. Este premio que obtiene nos abre una puerta que hoy todavía estamos aprovechando, de ahí la gran trascendencia de esta película, de esta novela y de esta escritora y de este director de cine. Los hábitos deportivos de Del Case le aseguraron una larga vida. Le encargó a su amigo, el escultor Rogelio Irurtia, una estatua para decorar la bóveda familiar en el cementerio de Olivos. Poco después de instalada la estatua, el propio Del Case la inauguró al morir en 1940, cuando contaba 88 años. Los herederos de Del Case autorizaron a Torre Nilsson y Beatriz Guido a filmar los exteriores de La Casa del Ángel. En 1977, y a pesar de los intentos que se hicieron para preservarla, debido a su alto valor artístico e histórico, la residencia fue demolida para construir unos rascacielos. Otras casonas tuvieron más suerte y las frondas espesas de sus parques engalanan las calles de Belgrano. Pero en Sucre y Cuba, los fantasmas de quienes se jugaron la vida por el honor susurran historias de un pasado que la ciudad guarda como uno de sus más recónditos secretos.